Bueno, en este vivo vamos a hablar un poco más y sacar un poco de dudas de la gente que me está preguntando cosas como cómo para hacer Subject to Existing Financing. Hay muchísima duda al momento de diferenciar la compra y la venta. También quiero aclarar un poco eso porque están confundiéndose wholesaling con lo que es Creative Finance, que eso es, ahora lo voy a explicar todo básicamente para que entiendan las diferencias. Para la gente que no sabe, vayan a ver los videos anteriores. Esas son las dudas que generaron. Entonces, la gente que me está comentando, me sirve un montón que comenten, pongan preguntas, yo las leo y las respondo básicamente en vivo. Ahora voy a presentar la pantalla para que entiendan un poco más de lo que estamos hablando. Bueno, ya ahí tendrían que ver la pantalla. Vamos a ir a lo que es Freeform, lo que veníamos utilizando. Hay dos cosas. Está la estrategia de entrada y la estrategia de salida. ¿Ok? En la estrategia de entrada es básicamente lo que es acquisition, lo que habíamos hablado la parte uno del wholesaling. Ahí es lo que vamos a encontrar la motivación de estas personas que quieren vender la casa y vamos a decidir qué estrategias utilizamos. Si usamos cash, usamos creative o usamos novations. Creativo es lo que es subject to, que es agarrar el crédito existente de otra persona. Seller finance es utilizar el vendedor como banco y el híbrido es la combinación de los dos. ¿Ok? Eso es básicamente la estrategia de entrada. Nosotros tenemos a un vendedor y vamos a buscar la motivación que ellos tienen y vamos a utilizar la herramienta mejor, la mejor herramienta para solucionar el problema que ellos tienen, ¿ok? Y vamos a utilizar lo que sea Cash, Creativo o Novations. Eso es básicamente la estrategia de entrada. Entonces vamos a tener una persona que está motivada a vender y tenemos que encontrar, somos como un doctor, estamos buscando cuál es la mejor estrategia para solucionar su problema. Una vez que encontramos esto y ponemos la propiedad bajo contrato, la gente también me está hablando mucho de contratos y demás, dónde los consigo y demás. No se hagan problema, yo tengo los contratos de todos, nada, de todas las cosas básicamente, de lo que es cash, de lo que es creativo, cuando usar Subchu, cuando usar el finance, híbridos, son contratos hechos por un abogado que me los pasó Pace Morgan, o sea, están muy buenos y son los que uso yo diario en mi negocio. Ya una vez que sabemos qué es la estrategia de entrada, cuál es, y encontramos la motivación y encontramos el por qué quiere vender este vendedor, le vamos a dar una oferta. Una vez que tenemos la casa bajo contrato, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar una estrategia de salida, gente. La estrategia de salida es básicamente, o nos la quedamos, esto puede ser lo mismo, nos la quedamos o la vendemos, ¿ok? Una vez que tenemos el contrato, podemos decidir nosotros, porque somos los dueños de ese contrato, si la vamos a vender o la vamos a comprar. En las estrategias de salida, la principal, que a la gente le hablo muchísimo, es wholesale. Wholesale es una estrategia de salida. Vos tenés un contrato y querés vender ese contrato. ¿Ok? Vamos a vender el contrato a un inversionista o a una persona que vaya a vivir ahí y vamos a hacer plata en la diferencia del contrato. O sea, nosotros vamos a hacer plata con el contrato. ¿Ok? Esa es nuestra estrategia de salida. Después tenemos lo que es a largo plazo. Una estrategia de salida puede ser lo que es una renta a largo plazo. Acá vos ya estarías comprando la propiedad y alquilándola. Es una estrategia mucho más a largo plazo, necesitas dinero o dinero de inversionistas y es básicamente lo que la gente se está confundiendo wholesaling en la entrada a la venta o estrategia de salida largo plazo comprada con lo que es subject to, seller finance o híbrido. ¿Ok? Bueno, después tenemos en estrategia de salida lo que es medio corto plazo y también tenemos lo que es un fix and flip. Entonces, estos son básicamente estrategias de salida de nuestro contrato. Nosotros tenemos un contrato, acuérdense, con el vendedor, que es la estrategia de entrada una vez que encontramos la motivación, y lo que queremos hacer es encontrar una estrategia de salida para ganar dinero. Vemos cuál es la mejor y cuál es la mejor para nosotros. Por ejemplo, el wholesaling. El wholesaling no se necesita dinero. Es perfecto para la gente que no tiene dinero y lo quiere hacer de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Ya para lo que es compra por Airbnb, lo compras y lo pones en Airbnb o la compras y la rentas, se necesita dinero o dinero de inversionista. Fix and flip, lo mismo. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más a pie a lo que es wholesaling para que la gente vuelva a entender que es una estrategia de salida. Nosotros ya tenemos el contrato. El wholesaling es simplemente una estrategia de salida. Bueno, lo bueno del wholesaling es que puedes vender casas de cualquier parte del mundo. Wholesale es el intermediario entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? Eso es lo que es wholesaling y es una estrategia de salida. Nos encargamos de ayudar a vendedores en situaciones de apuro. Eso es básicamente.
O sea, por ejemplo, yo me dedico a ayudar a vendedores los cuales están por perder su casa con el banco. Al mismo tiempo, ayudamos a compradores a crecer su negocio trayéndole inversiones. ¿Por qué? Porque estos compradores que nos compran, generalmente lo que son wholesalings, que es cash, la van a comprar y la van a remodelar. ¿Ok? También se puede hacer wholesaling en lo que es subject to. Podemos utilizar, ahora vamos a hablar de eso, mira. Utilizamos estrategias adecuadas dependiendo de la situación del vendedor. Una vez que encontramos la motivación, vemos cuál es la mejor y podemos hacer cash, acá, discúlpenme, cash o creativo. ¿Ok? En el creativo es básicamente cuando no tiene equidad o tiene muy poca equidad y no hay forma de pagarle cash porque no sería inversión para nosotros. ¿Ok? Entonces decimos, déjame agarrar ese crédito existente que ya tenés y yo me pongo a hacer los pagos. Es mucho más atractivo y es un buen negocio para mí. Pero si la casa, ¿qué es equidad? ¿Ok? Vamos a ir a lo que es equidad. La equidad es la diferencia entre la deuda y el valor de la casa. Entonces, equidad es la deuda, es la diferencia entre la deuda y el valor de la casa. Si la deuda son 300.000 y la casa vale 310.000, tenemos una equidad de $10.000. ¿Se entiende, gente? Es muy sencillo. No sé por qué se cambió ahí. Ok. Es muy, muy sencillo. Entonces, la gente que no tiene mucha equidad, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, $50.000, es poca equidad para una casa. Porque acuérdense que lo que es on market o off market, se tiene que pagar un 6% de comisión a lo que es un realtor. Entonces, si por ejemplo tenés 20.000, $25.000 de equidad, si la vas a vender en el mercado, tenés que pagarle a la gente un 6%, un 3% al vendedor y un 3% al comprador, básicamente, el agente. Cuando estamos hablando de estrategias a largo plazo, estrategias en Creative Finance, estamos hablando de estrategias a largo plazo. O sea, la gente la compra con la deuda existente de otra persona para quedársela a la casa, no para hacer cash rápido. Es simplemente la compran, la ponen a alquilar o la compran, la remodelan y la ponen a alquilar. Generalmente generan flujo de dinero y riqueza a largo plazo. ¿Ok? Después, estrategia que utilizamos es cash. Por eso, creativo o cash. Lo que es cash, hay equidad. Significa que, por ejemplo, habíamos dicho que la equidad es la diferencia entre la deuda y el valor de la casa. El valor de la casa son $350.000, ¿ok? Y tiene una equidad, una deuda de $150.000, ¿ok? Eso significa que la equidad son $200.000, ¿ok? Cuando hablamos que tiene una equidad de $200.000, eso es la diferencia entre la deuda y el valor de la casa. ¿Qué es lo que pasa cuando compramos cash? Generalmente hay gente que la compró hace 15, 20 años y no le ha hecho nada a la casa, entonces se encuentran en muy malas condiciones. Cuando las casas se encuentran en malas condiciones, valen menos de lo que es el valor de mercado. Y ahí es donde entra el inversionista. El 90% de las personas que compran cash compran para hacer un fix and flip, que es comprar, remodelar y vender. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando nosotros entramos. Cash le podemos dar hasta un 60% del valor de la casa actual. Si vale 350.000, les hago un ejemplo para que entiendan, sale 350.000 por 0,6. Estamos hablando que lo máximo que vamos a llegar a pagar es 210.000. ¿Ok? Y ahí es cuando entra nuestro negocio y por eso es que es tan bueno para nosotros. Espero que tenga muchísimo más sentido, entiendan la diferencia entre lo que es wholesaling, las estrategias de entrada, las estrategias de salida, entiendan que Subchu simplemente es una estrategia de entrada al negocio, lo mismo que cash, ¿ok? Después, en la estrategia de salida tenemos lo que es wholesaling, largo plazo, medio plazo y fix and flips. Yo creo que con esto van a entender muchísimo más, van a poder entender las dos partes, las dos caras del negocio, porque el negocio tiene la cara de acquisitions, que es adquirir la propiedad, y la parte del disposition, que es vender la propiedad. ¿Okay? Eso está dentro de lo que es wholesaling. Y en lo que es el negocio están las estrategias de entradas, que las estrategias de entradas son las que habíamos hablado acá, que es encontrar la motivación, poner la casa bajo contrato mediante cash, creativo o novations. ¿Ok?
y las estrategias de salida es lo que vamos a hacer con el contrato, ¿ok? Espero que tenga muchísimo sentido. Va a ser un video corto. Pónganme todas las preguntas, por favor, porque a medida que ustedes me preguntan más y me dicen, yo me puedo abrir y puedo entender cuáles son sus dudas, porque para mí es difícil. En el sentido, si vos me decís, eh, vos a mí me hablas de esto y es como, ya lo entiendo, por así decirlo. Ustedes al no entenderlo, o ya llevo mucho más tiempo, no es que lo entiendo obviamente, pero a lo que voy es que cuando ustedes me preguntan, me dicen, es verdad, cuando yo arranqué tenía esas mismas dudas, que a mí me pasó, me había mareado muchísimo en lo que era wholesaling, estrategia de salida y demás. Por eso es que quiero hacer solamente una saga que te explique qué es wholesaling, qué es, cómo puedes comprar casas. Eso es lo bueno, básicamente, de el wholesaling, porque el wholesaling te va a dar la posibilidad de empezar a comprar casas, por así decirlo. Así que nada, gente, espero que entiendan bien la diferencia. Van a seguir saliendo videos y a medida que más videos hacemos, más dudas le voy a ir sacando. Y si pueden, por favor, comentar y poner qué no se entendió, qué se entendió, eso me ayuda muchísimo. Así que nada, estamos viéndonos en el próximo video. Nos vemos.